Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Vamos a continuar entonces con el ejemplo que estábamos viendo la semana pasada. Entonces, la semana pasada estábamos hablando de este dataset que tenemos aquí, en donde lo que tenemos es un dataset que corresponde a datos del registro de censo en Boston. Y estas son unas mediciones tomadas durante los años 70, entonces los valores de precio pues son un poquito antiguos, pero pues sirve para el propósito del ejercicio. Tenemos entonces que en este dataset tenemos varias columnas. La primera es, por ejemplo, la tasa de crimen. Tenemos el porcentaje de, de área residencial para lotes por encima de los 25.000 pies cuadrados. Tenemos porcentaje de la tierra ocupado esto es básicamente por industria. Tenemos un indicador que nos dice si la propiedad se encuentra alrededor del río Cho, que pues como habíamos visto anteriormente de acuerdo al mapa, este es el río que básicamente pasa por la mitad de la ciudad, entonces hay mucha gente que, pues, esas propiedades son como muy apreciadas. Tenemos NOx, que es la concentración de óxido nítrico, que según lo vimos también la semana pasada, era un indicador de contaminación del aire. Habíamos visto que la cantidad de promedio de habitaciones por propiedad, habíamos visto el porcentaje de, ¿qué? De unidades ocupadas por sus dueños y que fueron construidas antes de 1940. Habíamos hablado de las distancias ponderadas y esto se puso como lento, distancias ponderadas a 5 centros de empleos en Boston. Habíamos hablado del índice, el RAD, que es el índice de accesibilidad a las autopistas radiales. También del valor completo de propiedad de property tax, o sea, el valor del impuesto por $10.000, o sea que cada uno de esos valores se multiplica por 1.000 y se obtiene el valor de los impuestos del año. El radio de estudiante a profesor por cada una de como de los pueblos o de los, sí, de los centros poblados que se encuentran en el área metropolitana, pues el porcentaje de población de bajo estatus, que acuérdense que habíamos dicho que era el porcentaje de personas que no tenían estudios superiores, o bueno, en esa época también estudios superiores se consideraba la preparatoria. Teníamos también los valores medios de hogares ocupados por sus propietarios en miles, y teníamos CADMED, que es el valor medio de hogares ocupados por sus dueños en, en el que era el área por encima de $30.000. Entonces, si la propiedad costaba más de 30.000, y cero si no. Entonces, ya recordando lo que significaba cada uno de estos campos, vamos a mirar esta matriz de covarianza y lo que significa. Entonces, para la graficación de esta matriz de covarianza, nosotros utilizamos esta librería que se llama Seaborn. Yo no me acuerdo si yo les había dejado dentro de ese documento de visualización de datos, si les dejé también una hoja de atajo de Seaborn o no. No les dejé, ¿cierto? Entonces, localicemos una y de una vez la dejamos ahí dentro de la documentación.
para que ustedes pues puedan manipular más fácil esta información que les voy a dar. Entonces, miremos qué tenemos dentro de la documentación de Seaborn. Porque la particularidad que tiene esta librería que se llama Seaworld es que permite que nosotros hagamos esta librería más bonitas, entonces está construida igual sobre Matplotlib, pero pues hay cosas que las presenta de mejor manera. La cuestión es que no estoy encontrando la hoja de atajos que me la quiero. Ah, bueno, miremos por acá. Sí, yo creo que esta está bien resumida y pues nos muestra la información que necesitamos. Entonces descarguémosla. Y pues acá nos dice como las gráficas más básicas. Como les digo, esto es para hacer gráficas más bonitas, simplemente. Pero pues sí tiene la particularidad de que yo no recuerdo si dentro de Matplotlib nosotros teníamos este mapa de calor, pero pues yo siempre lo he trabajado como desde aquí. Un poquito quedado. Pues ya estamos por acá. Entonces coloquemos Matplotlib y Seaworld para que les quede esta documentación más completa a ustedes. Y esta ya viene pues con la indicación de cómo sería subir el archivo primero mandas y luego utilizarlo de ahí, entonces creo que sería más directo pues para lo que queremos hacer este curso. Bien. Bueno, está un poquito demorado. Está muriendo un poquito. Listo. La verdad es que he estado corriendo procesos muy pesados por estos días, entonces a veces pasa eso. Creo que empeoró por no, todo no puede ser. Bueno, entonces les voy explicando cómo funciona una matriz de correlación. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es que buscamos la manera en la que está relacionada una con otra cada par de variables
que tenemos dentro de un data frame particular. Entonces, por ejemplo, nosotros en esta tabla que tenemos acá, que es la de las propiedades de Boston, tenemos todas estas columnas. Entonces, lo que hacemos es, tomamos cada una de las columnas y buscamos la relación que tienen con cada una de las otras columnas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Dependiendo de cómo vaya cambiando un valor o cómo vaya cambiando el otro, nosotros entonces detectamos una relación entre los valores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que un valor, el valor de un criterio va creciendo y el valor del otro también, más o menos de la misma manera, entonces yo puedo decir que esos valores tienen una correlación positiva. Pero pues esto es un cálculo que se hace comparando todos los valores que se tienen allí. Entonces lo que significa es que cuando yo tengo una correlación de 1 positiva, quiere decir que cuando el valor de acá es 1, este también es 1. Cuando el valor de acá es 2, este también es 2. Y así sucesivamente. Entonces, lo que va a pasar es que cuando este valor de acá crezca, el de acá también va a crecer. Entonces, el valor de 1 representa una correlación positiva en el grado más alto. Correlación negativa, lo que significa es que cuando el valor del eje X aumenta, entonces el valor de Y va a disminuir y viceversa. Entonces, lo mismo, la correlación negativa más alta va a corresponder al valor de -1. Entonces, dependiendo de esta información, pues yo puedo saber si hay alguna relación entre los valores o puedo encontrar también, por ejemplo, variables dependientes. Que, por ejemplo, cuando hablamos de variables dependientes, nos referimos, por ejemplo, a los valores de las propiedades que habíamos mirado antes con respecto al valor del impuesto. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de relación, una relación que nosotros podamos utilizar para poder predecir valores, entonces, por ejemplo, yo para qué agregué esto. Por ejemplo, de valores que calculamos anteriormente, que ya habíamos encontrado, podemos hablar, por ejemplo, de esa relación que nosotros encontramos anteriormente de valores de ácido nítrico con el porcentaje de tierra que está siendo utilizado para industrias. Entonces, esa, por ejemplo, es una correlación. Entonces, si ustedes se fijan, lo que nosotros tenemos aquí es que esas correlaciones, bueno, creo que les voy a mostrar esto mejor paso por paso para que lo vean más fácil. Entonces, digamos, core para imprimir los valores. Acá también toca con imprimir. Hay muchas cosas que se están haciendo en esta parte tan pequeñita, esta celda. Bueno, entonces, miren. Lo primero que estamos haciendo es que estamos hallando aquí la correlación de las variables. Entonces, ¿qué es lo que estamos hallando? Estamos mirando cada una de las variables, cuál es la relación que tiene con cada una de las otras variables. Entonces, algo que va a pasar siempre cuando estemos buscando esas relaciones entre las diferentes columnas es que, por ejemplo, la columna de un nombre con la columna del mismo nombre siempre va a tener una correlación de 1. ¿Por qué siempre va a tener una correlación de 1? Una variable con ella misma. ¿Por qué será eso?
Chicos, ¿por qué la correlación de una variable consigo misma dará 1? ¿Ninguno sabe? Bueno, porque si yo tengo un valor en la variable crimen, pues yo voy a tener exactamente el mismo valor en la variable crimen, o sea que van a crecer exactamente de la misma manera porque es la misma variable con ella misma, entonces la correlación siempre va a ser de 1, ¿sí? ¿Tenemos esa parte? Ah, Porque ahora sí, dale. siempre ¿sí? Porque el valor van a ser exactamente los mismos dos valores. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a graficar una variable con ella misma, pues siempre voy a tener esta recta, ¿cierto? Porque si acá es 3, acá va a ser 3, si acá es 5, acá va a ser 5. Entonces, es exactamente esta línea recta. La ecuación corresponde a x más y. ¿Listo? ¿Todo bien hasta acá? Sí, todo bien. Bueno, entonces yo para visualizar mucho más fácil estos datos de correlación, yo utilizo una herramienta que se llama el mapa de calor, que es este. Entonces, el mapa de calor lo que va a hacer es que, dependiendo del valor que yo tenga, me va a mostrar un valor diferente. Entonces, bueno, esta es una manera con muchos datos para mostrarlas, pero la forma básica para mostrar un mapa de calor es que se importa la librería Seaborn y se dice SNS Heatmap y entre paréntesis, pues ya la matriz de correlación que se hizo. Entonces, esta sería la manera de dibujar. Pero de pronto, pues sí, siempre puede ser más útil tener esa matriz, pero ya directamente con los valores, para que además de nosotros poder guiarnos por el color, pues también nos guiemos por el número de correlación que tiene cada par de datos que estamos manejando. Entonces, por ejemplo, si yo quiero juntar ambas, lo que voy a hacer es lo siguiente, digo SNS heatmap y anotación verdadero. Cuando yo digo anotación verdadero, lo que estoy haciendo es colocar dentro de cada uno de esos cuadritos, cada uno de estos valores. Y esto, todo lo demás, es como ya de formato. Entonces, estas son ya cosas adicionales. Pero la parte básica de la recta de diagrama de calores, correlación, pues para que nos construya la gráfica. Y anotación en verdadero para que nos muestre cada uno de los valores dentro del mapa de calor. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué podemos notar acá? ¿Qué notan ustedes? ¿Cuáles son los valores más altos que encontramos que no sean los unos de la diagonal? Porque recuerden que en la diagonal siempre van a haber unos. ¿Qué valores altos encuentran ustedes y cómo los entienden? O sea, punto 9, punto 8, punto 7 o menos punto 8, punto 9, punto 7. ¿Cuáles serían? ¿Y cómo los podemos interpretar? No sé, pues de pronto los positivos, que hay una correlación positiva, no sé si es redundante. Dime algunos, por ejemplo, dime un par de valores donde tú veas valor alto, sea negativo o positivo, e interpretémoslo. Hagamos ese ejercicio. El tax El tax, con el RAD, que están en punto 9. el tax con RAD. Listo. ¿Qué significaba RAD? Entonces, RAD, miremos arriba otra vez, tax con RAD, da punto 9 positivo, ¿cierto? O sea, es una correlación bien alta. Entonces, RAD significa índice de accesibilidad a autopistas radiales, lo que significa entonces que las propiedades van a estar en vías principales o las propiedades van a estar muy bien conectadas. Entonces, vemos que
dentro del cálculo de los impuestos es muy importante que también conectadas estén las propiedades en términos de vías, ¿cierto? Eso podemos interpretar de ahí, ¿cierto que sí? Sí, Dani. ¿Mm? Entonces, ese es un indicador importante para nosotros analizar esos datos. Bueno, ¿qué más podemos ver aquí? Ay, se me perdió. ¿Qué otro valor es así como alto, como que uno diga, ven, interpretemos? De pronto el Indus con el DIS de IS, pero eso es menos 0.7. El DIS, ¿qué era lo que significaba con el Indus? ¿DIS qué es? DIS con el Indus. Entonces miremos. DIS, distancias ponderadas a 5 centros de empleo en Boston con respecto a el área ocupada por industrias. Entonces vemos que la relación es negativa. Entonces dice que mientras más alto, por ejemplo, el valor del porcentaje de tierra ocupada, menor la distancia, sí tiene sentido, a los 5 centros de empleo. Claro, y sí tiene sentido porque si nosotros lo pensamos bien, si son centros industriales, pues debería haber poca distancia a centros de empleo, porque se supone que si hay industrias, pues son fuentes de empleo, ¿cierto? ¿Tiene sentido? Entonces, ay, perdón. Entonces eso significaría con el menos, pues que es como menor. Es al contrario, o sea que si uno es grande, el otro es pequeño. Ah, ya, listo. Gracias. Ujú. Vale, con gusto. Yo lo había Entonces, interpretado de otra forma. ¿cómo lo habías interpretado? Es que si, por ejemplo, si esa correlación es negativa, pues yo entendería que quedarían muy separadas. Eso lo que significaría es cuando no hay nada de relación entre los valores. O sea, por ejemplo, Entonces, por ejemplo, si la correlación ahí es de 0.9, ¿yo qué podría decir? bueno, por ejemplo, en el caso anterior, 0.9, ¿dónde estaba el valor de 0.9? Se me perdió. En TATS y RAT. Eso. Se me perdió acá. Listo, entonces era 0.9. ¿Qué es lo que significa? Como la correlación es positiva y tiene un valor muy alto, es del 90%, lo que significa es que cuando este valor aumenta también. Entonces, nosotros tenemos que leer qué es lo que significa cada una de las columnas para hacer una correcta interpretación, porque dependiendo de lo que signifique cada una, pues significa el resultado. Mira que en este caso RAD no se refiere a la distancia, sino que se refiere a un índice de accesibilidad. O sea, qué tanto acceso se puede tener desde la propiedad a esas autopistas radiales, ¿sí? Entonces es el acceso. Entonces, ¿esto qué significa? Que mientras más alto el impuesto de la propiedad, más acceso va a haber a estas vías. ¿Sí me hago entender? O Sí, sea, más conectada va a estar la propiedad, ¿sí? sí, esa sí la entiendo bien. Ujú. Mientras que en el otro caso, como la correlación que tenemos es negativa, significa que mientras un valor sea más alto, el otro va a ser más pequeño y viceversa. Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar con estos que son indus y dis, que son las que tenían correlación de menos 0.7, o sea, de menos 70%? Indus significa el porcentaje de tierra ocupada por industrias, por negocios que no comercializan al detalle. Mientras que la otra lo que significa es distancias ponderadas a 5 centros de empleo de Boston.
Entonces, se supone que un lugar con industrias es un centro de empleo, ¿cierto? Porque alguien tiene que estar operando las máquinas o Sí. alguien tiene que estar produciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que mientras una zona tenga más porcentaje de área ocupada por industria, pues menos distancia va a haber, menos distancia ponderada va a haber a esos centros industriales. Y tiene sentido, porque si yo estoy en un centro industrial, significa que mi distancia ponderada entre todos los centros, industriales o los 5 centros de empleo, pues va a ser menor, ¿cierto? Porque si yo Ah, ok. estoy en la Como distancia es relacionar una pendiente negativa. ajá, exactamente. Mira, así. Ah, Esto significa, listo. Muchas ¿sí? gracias. Dale, con gusto. Entonces, esa es la manera en la que nosotros interpretamos los valores y analizamos las correlaciones. Si, por ejemplo, nosotros nos encontramos en este mapa de calor, nos encontramos, por ejemplo, valores muy pequeños como, por ejemplo, de 0.1, ¿qué significa? Significa que no hay relación entre esos dos argumentos, pues no hay como similitud en los datos, por ejemplo, con DIS y por ejemplo con CADMED. Esto lo que significa es el valor de la propiedad, que es por encima de los $30,000, y esto significa la distancia radial. Entonces miren que sí hay dependencia entre los valores de impuesto, pero no hay dependencia en el valor de la propiedad como tal, en cuanto a ese indicador. Por ejemplo, otro que no tiene ningún tipo de relación, la edad de la propiedad, o sea, los años que tiene, con respecto a si se encuentra en el río o no. Miren que no hay relación. Esta variable, miren que en general no está relacionada con nada, puede ser también porque es de naturaleza binaria, entonces pues no hay como tanta relación entre los valores de ahí. ¿Cuál otra? Que no tenga nada de relación. Por ejemplo, miramos. Por ejemplo, esta. Que esta es la de la tasa, o sea, la relación que hay estudiante-profesor versus las emisiones de óxido nítrico. Miren que acá no hay relación entre estas dos variables. Miren que el valor es muy bajo. Entonces, así, más o menos vamos haciendo el análisis de estas, pues de diferentes características que tengamos en un dataset, en una información que nosotros tengamos. Listo. De pronto sí me gustaría que hiciéramos, ya que estamos en esta parte del tema, que hiciéramos un análisis con matriz de covarianza un poquito más extenso. Entonces voy a crear un post que sea sobre matriz de covarianza. Voy a colocar este de acá para que le hagamos la interpretación completa, que me parece como muy buen ejercicio para que encontremos. Esto es, ¿cómo se llama este problema? De donantes de sangre. ¿Esta es qué semana? ¿Cuántas semanas hemos estado acá? Estamos en la octava. Listo. Entonces el cuaderno de donantes de sangre, y quiero colocar también aquí este documento que está acá para que entendamos mejor la correlación. Esta es una página que me gusta mucho que se llama Towards Data Science y tiene posts muy interesantes sobre diferentes usos de diferentes técnicas. Entonces, por ejemplo, este es un post que habla sobre correlación y pues es un análisis como muy detallado de varios indicadores. Coloca el ejemplo de pues una reducción al absurdo de la correlación que hay entre la cantidad de cigüeñas y la entrega de bebés. Entonces, como
las cantidades que hay de cada uno a lo largo de los años. Entonces, de pronto, si se lo quieren leer, es interesante. Entonces, ¿qué? Listo. Entonces quiero que hagamos este análisis. Bueno, yo acá puse un montón de librerías, pero creo que a la final solo estoy usando 2 o 3. Sí, creo que NumPy no la estoy utilizando a la final. Bueno, ahorita miramos. Entonces estamos cargando Pandas, NumPy que sirve para utilización de matrices de manera muy similar a MATLAB. Seaborn, que es la versión bonita de Matplotlib y Matplotlib. ¿Listo? Y vamos a cargar estos datos que encuentran aquí. ¿Ustedes dónde están? Me perdió esto. No. Allá. Ay, Dios. Entonces, este es el enlace donde encuentran los datos. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta acá? Para que entonces empecemos a hacer la revisión de los diferentes datos que tenemos. ¿Listo? Para que entendamos a qué se refiere cada uno. Me avisan cuando los tengan cargados. ¿Listo? Mire, ¿por qué pegué esta capa? ¿Listo? ¿Ya cargaron los datos? ¿Cómo van? Sí, Dani, ya me quedaron. Ya los cargué. Listo. Ah, bueno, pero no puedo mostrar esto como no, pues sí. En fin. Bueno. Entonces, ¿será que no encontramos en la regla de descripción detallada? Nos toca buscar dato por dato. Ah, bien, por acá creo que está. Pero no dice nada. Nada. Bueno, esto es un poquito ya más avanzado. Ah, listo. Pero acá como que sí lo dice más claro. Sí, es eso. Bueno, pues igual no nos dicen como tanto que digamos, guau, qué detalle, ¿no? Pero se los voy a dejar acá listo en un comentario. Descripción de los datos.
Listo, ahí está. Bueno, entonces, miremos qué es lo que tenemos acá. Tenemos entonces dice que, bueno, acá aparecen los creadores, dicen que es de la universidad, del Instituto de Química Clínica, de la Universidad Médica de Hannover, en Alemania. Listo, dice que la información es, que está en categorías que corresponde a donadores de sangre versus gente con hepatitis C, y esto incluye su progreso, o sea, solo hepatitis C, fibrosis y cirrosis. Entonces tenemos que las personas enfermas en hepatitis C se dividen en estos 3 niveles también, listo. Entonces tenemos información de atributos, que se refiere al identificador del paciente. Tenemos la categoría, que a lo que se refiere es al diagnóstico, que puede ser o donante de sangre normal, puede ser o donante de sangre sospechoso, persona con hepatitis, o sea, simplemente un paciente que tenían ahí con hepatitis, o con fibrosis, o con cirrosis. Tenemos además otros valores que son la edad en años, tenemos el sexo, que si es femenino o masculino, esto es albúmina, si no sé qué sea, hasta ahí me da el psicomédico. Alfa lo que se refiere es a la prueba de fosfatasa alcalina, que se usa para detectar enfermedades del hígado o los huesos. Tenemos también ALT, que ALT a lo que se refiere es a alanina transminasa, que es una enzima que se encuentra en el hígado. Entonces esta es una enzima. Listo. Tenemos entonces AST. Entonces, miren, yo cada vez que tengo un conjunto de datos diferentes, tengo que hacer este ejercicio, tengo que identificar a qué se refiere cada uno de los datos para entonces yo poder interpretarlos de una manera correcta. Tengo entonces este AST, que a lo que se refiere es a la cantidad de AST, que no me está diciendo nada. Bueno, dice básicamente que un incremento en AST indica a menudo enfermedad del hígado. Entonces, vean, aspartato aminotransferasa significa. Bueno, tenemos otro que es BIL, que esto es la bilirrubina. No sé si me acuerdo. Entonces, sí, la bilirrubina es una sustancia que es amarillenta, que se encuentra también, pues que indica la función, la manera en la que está funcionando el hígado, que ahora cuando hagamos la correlación, pues entramos como en detalles de estos indicadores. Tenemos también CHE, que a lo que se refiere es al suero colinesterasa, que ayuda al sistema nervioso a funcionar adecuadamente, según lo que nos dicen acá. Tenemos CHOR, que debe ser colesterol. Sí, los niveles de colesterol. Tenemos también CREA, que debe ser la creatinina. Que la creatinina es un producto de desecho generado por los músculos. Y también habla de el desempeño que están teniendo los riñones. Limpiando, pues, impurezas que puedan haber en la sangre. Eso es lo que hace la creatinina también. Tenemos GGT, que a lo que se refiere es gamma glutamil transferasa. Bueno, cuando está alta dice que puede ser una señal de enfermedad en el hígado o daño en los ductos de la vesícula biliar.
Y tenemos PRO, que debe referirse a la cantidad de proteínas en la sangre. Sí, la cantidad de proteínas en la sangre. ¿Listo? Entonces, esa es la información que nosotros tenemos en este dataset. ¿Vamos bien hasta acá con la información que tenemos? ¿Entendemos a qué se refieren los datos? Básicamente, una prueba de sangre y se están tomando los diferentes indicadores que se obtuvieron después de hacer el análisis de sangre. Y además se tiene una categoría inicial de cada una de las personas de acuerdo a si es un donante de sangre o si simplemente es un paciente con hepatitis, con cirrosis o con fibrosis. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta acá? O sea, no tenemos que saber todavía tan a profundidad lo que es cada columna. ¿Todo bien hasta acá? ¿Continuamos? Sí, Dani, perfecto. ¿Cuántas filas y cuántas columnas tenemos acá? ¿Cómo sabemos? Con la función len. Podemos saberlo con punto shape. Por ejemplo, tú dices acá data.shape. Ah, pero no he cargado lo otro. Qué belleza, es que no he ejecutado nada. Belleza. Entonces hay 615 por 14. 615 filas por 14 columnas. O sea, 615 pacientes con 14 características que tenemos acá. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a hacer un preprocesamiento. Lo que vamos a hacer es que vamos a remover esta primera columna de acá, pues porque básicamente estos valores, pues no los necesito. Me están diciendo básicamente esta misma información -1, entonces pues no. Y vamos a organizar también estas categorías de acá para que solamente diga donante de sangre, cirrosis, sin estos números, ¿listo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero que vamos a hacer es eliminar la primera columna. ¿Cómo eliminamos la primera columna? La primera columna corresponde a esta de acá, que es la de básicamente los mismos números y que no tiene nombre, pero corresponde a la columna 0. Entonces, ¿qué hacemos? Como nosotros estamos nombrando nuestros datos como data, o sea, data, estamos diciendo acá, data es igual a data.drop, lo que significa drop es como quitar, como como no utilizar algo. Entonces, entre paréntesis decimos el nombre del dataframe.columns y entre paréntesis colocamos el número de la columna que queramos eliminar y decimos axis igual a 1. Entonces, acá colocamos el valor de esa columna que queramos eliminar. Y entonces, ya cuando la ejecutamos, para que se vea, la embarré. ¿Otra vez? Porque ejecuté 2 veces. Entonces ya la 1 iba a ser otra. Listo. Entonces la eliminamos. Miren que pasamos de tener 14 columnas a tener 3. ¿Todo bien hasta acá? Sí, Dani. Bueno. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a separar esto en 2 celdas. Entonces, lo que queremos hacer, pues nosotros ya sabemos ¿por el qué? Por la descripción del data frame, ya sabemos cuáles son las categorías. Pero igual, vamos a imprimirlas acá. Vamos a mostrar todas las categorías que tenemos dentro de este data frame. ¿Cómo hacemos esto? Lo que decimos es que de la columna categorías
vamos a mostrar todos los valores únicos. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer en últimas es simplificar estos nombres que están acá. Listo, entonces así yo obtengo todos los nombres diferentes que tenemos en la columna categoría. Y eso lo puedo hacer con todas las columnas. Cuando utilizo este comando unique, lo que hago es obtener los valores únicos en esa determinada columna. Listo. Entonces, ¿con qué nos encontramos acá? 0 corresponde a donante de sangre. 0S corresponde a donante de sangre sospechoso, 1 a hepatitis, 2 a fibrosis y 3 a cirrosis. Entonces tengo 5 categorías diferentes en este data frame. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a modificar estos nombres que tenemos originalmente por los nombres sin el número y el igual, utilizando un diccionario. ¿Recuerdan lo que era un diccionario? ¿O qué partes tenía un diccionario? ¿Recuerdan algo de un diccionario? ¿No recuerdan nada de los diccionarios? Los diccionarios estaban formados por dos tipos de datos. ¿Cuáles eran los dos tipos de datos que tenían los diccionarios? Clave y el valor. Clave y valor. ¿Qué características tenían las claves? La clave, ¿cómo tenía que ser para que pudiera estar en un diccionario? Entre comillas, pues que sea entre comillas y el valor es lo que esté adentro, ¿no? Bueno, entre comillas, sí es una cadena. Recuerda que una clave puede ser un valor entero, puede ser un vector, puede ser lo que sea. Pero la particularidad que tiene la clave es que tiene que ser un dato único. Yo no puedo tener dos claves, o sea, la primera posición en este par de posiciones siempre tiene que ser única. O sea que no hay otro de estos pares que en la primera posición tenga exactamente el mismo nombre. ¿Sí? Eso tiene que pasar. Y habíamos hablado también que aplicaciones de los diccionarios es, por ejemplo, o sea, aplicaciones de la vida real, por ejemplo, cuando yo hablaba del número de cédula y el nombre, habíamos dicho que el número de cédula es única para cada ciudadano, pero hay ciudadanos que pueden tener el mismo nombre, exactamente igual. O por ejemplo, con el número de cuenta de una persona, también el número de cuenta tiene que ser único. O por ejemplo, con una materia y el código de la materia. En diferentes facultades pueden haber materias que se llamen exactamente igual, pero van a tener códigos diferentes, ¿cierto? Entonces, eso es un diccionario. Yo, por ejemplo, puedo utilizar la herramienta del diccionario para colocar el nombre original que tiene la categoría y cómo quiero llamarla. Entonces, miren que yo estoy creando un diccionario, así estoy diciendo. 0 igual a donante de sangre, lo quiero llamar solamente donante de sangre. 0 es igual a donante de sangre sospechoso, solo lo quiero llamar donante de sangre sospechoso. 1 igual a hepatitis, solo lo quiero llamar a hepatitis. 2 igual a fibrosis, solo lo quiero llamar fibrosis. Y 3 igual a cirrosis, solo lo quiero llamar cirrosis. Entonces, después de tener ese diccionario declarado, lo que digo es reemplazar datos y digo qué categoría, lo que está en categoría lo reemplazo por el diccionario y digo in place true para que entonces se sobrescriba. Y entonces miren que ya me quedan las categorías corregidas, ¿sí lo ven?
Ah, ok, sí, profe. ¿No? Bueno, vamos a hacer una revisión de estos dos términos que son cirrosis y fibrosis, porque la verdad, pues yo no tengo muy claro lo que son. Entonces, miremos. Ah, bueno, y que es hepatitis también. Es hepatitis, sé que es lo que estamos mirando. Infección viral que causa inflamación y daño al hígado. Es una hinchazón que ocurre cuando los tejidos del cuerpo se lesionan o infectan y puede dañar los órganos. Bueno, entonces esto es la hepatitis. Listo. ¿Qué es fibrosis? Desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso en un órgano como consecuencia de un proceso reparativo o reactivo. O sea que la fibrosis sería como después de que está el daño en el hígado, no sé, ¿alguien es médico? Después de que está el daño en el hígado, entiendo que es como cuando ya se está recuperando el hígado. La fibrosis entiendo que es esto, como la fase posterior. ¿De pronto alguien sabe? Bueno, eso es lo que yo entiendo hasta ahí. Y entonces la cirrosis es cuando ya está la cicatriz. O sea que las fases serían hepatitis activa, fibrosis, que es el proceso de recuperación, y cirrosis, que es cuando ya están las cicatrices, cuando el tejido del hígado ya está sano, ya está más sano. Entiendo que es esto según lo que encuentro, pues sin ser médica ni nada, porque la verdad es que uno en esto de la minería de datos, la ciencia de datos, todo eso, uno maneja datos de muchos tipos, pero sí es importante, o sea, por lo menos tener nociones, pues para uno saber que sí está interpretando de manera correcta, tener conocimiento suficiente de los términos para poder tener un entendimiento de la información. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá con lo que hemos hablado, con lo que hemos hecho hasta ahora? Sí, Dani. Bueno. Entonces, descripción de los datos. Ah, esperen, yo que tengo acá. Ah, listo. Listo. Entonces, este comando que está acá, que es el describe, este método, lo que hace es que me muestra información sobre el data frame. Entonces me muestra el conteo de los datos por cada una de las columnas, el valor medio, la desviación estándar, valor mínimo, valor máximo y cada uno de los diferentes, ¿cómo? Cuartiles. Sí, cada uno de los diferentes cuartiles que están acá. Listo. Entonces, por ejemplo, yo que encuentro acá, encuentro que en total son 615 datos, pero en algunos no tengo todos los datos. En algunos faltan datos. Por ejemplo, en este faltan 10 datos, en este falta un dato, en este falta un dato, en este faltan como 18 datos y así sucesivamente. El valor promedio en cada uno, entonces, por ejemplo, el valor promedio de nuestra población es que la gente tiene en promedio 47 años, que la variación entre los años está entre 10, o sea que más o menos como por los lados de 37, 57, por ahí deben estar los valores de los años, de la mayoría de las edades. El valor mínimo es 19 años, el valor máximo es 77 años, y pues con estos indicadores pues sí ya es un poquito más específico y pues lo vamos a analizar más bien utilizando otras herramientas de esta información. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a analizar cada una de las categorías con un mapa de correlación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a guardar en una variable diferente, por ejemplo, la hepatitis que las personas que tienen hepatitis activa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Decimos data.log y entre paréntesis decimos que la categoría en el data frame data va a ser igual a hepatitis. Entonces, esto es lo primero que hacemos para entonces solamente dejar los datos de hepatitis.
Solo la categoría que corresponde a hepatitis, a la asistencia. Listo. Y entonces lo que hacemos es que le aplicamos el método de correlación para entonces encontrar esta matriz de correlación. ¿Sí? Es básicamente lo mismo que hicimos antes, solo que con otros datos. Y luego lo que hacemos es que estamos redondeando a 2 cifras estos datos que tenemos acá y los estamos colocando dentro del mapa de calor para obtener entonces este mapa de calor. ¿Listo? Bueno, ¿qué correlaciones interesantes encuentran ustedes en esta información que tenemos acá? ¿Cuáles son los valores más altos que encuentran? Para que los analicemos. Valores más altos, chicos. Dani, perdón, ¿qué fue lo que dijiste? Es que estaba lloviendo horrible y casi no. Ah, los valores más altos que ustedes encuentran como para que los analicemos. Para que analicemos estas correlaciones, a ver qué es lo que nos están diciendo acá. Yo veo uno de 0.67 en ALP con CREA. ¿No hay alguno más alto como para que empecemos por los más altos? Ah, sí, hay uno de 0.87. 0.87 que es ALP con GGT. Entonces miremos qué es ALP y GGT. GGT. Entonces, prueba Entonces miremos lo que significan. A ver, entonces miren lo que encontré acá. Entonces, por acá hay un documento que habla de la prueba de gamma glutamil transferasa, que es GGT, que es uno de los 2 valores que vimos. Eran ALP y GGT. Entonces, en este documento nos hablan de la relación entre los dos. Entonces, busquemos dónde está ALP. Listo. Entonces, miren la información que encontramos acá. Dice, como muchos tipos de problemas de hígado pueden causar niveles elevados de GGT en la sangre, los proveedores de servicios médicos no utilizan esta prueba solamente para diagnosticar condiciones. Debido a esto, los proveedores normalmente ordenan pruebas de GGT junto con otras pruebas de funcionalidad del hígado. Lo más a menudo probado con este indicador es la alcalina fosfatasa, que es la que estamos mirando, la cual mide otro tipo de enzima que se encuentra en el hígado y los huesos. Entonces miren que si está, pues si está como, ¿cómo se dice? Respaldada la asociación entre esos indicadores de que el hecho de que haya un indicador subido y otro indicador subido significa que muy seguramente va a haber problemas en la funcionalidad del hígado. ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Entonces miren que sí están relacionados estos dos valores, o sea que sí estamos llegando a relaciones que tienen sentido. ¿Vamos bien con esto? ¿Cómo vamos? Cuéntenme, chicos, ¿cómo vamos? ¿Entendimos? ¿Repito algo? ¿Tenemos el análisis?
¿Quieren que lo repita? ¿O sigo con otro? ¿Qué hacemos? Bueno, gracias, Walter. Listo. Por ejemplo, otro que es muy alto. Este de la creatinina con el GGT. Miremos a ver qué dicen. No está como tan fácil buscar por acá, pero busquemos qué significa valor alto de G. Ah, bueno, bueno, como que no hablan directamente de la relación de estos dos, pero miremos acá. No, no dicen directamente, pues miremos qué significa el que uno esté alto y el que el otro esté alto. Entonces, el significado de creatinina alta significa que puede haber enfermedad de riñón. Listo. ¿Y cuando es bajo, qué significa? Entonces, cantidad baja de creatinina significa que puede haber enfermedad de hígado. When the renal clearance as seen is pregnancy. Listo. ¿Qué significa baja? Entonces acá lo que encontramos es que la relación, a ver, ¿la hepatitis produce daño de hígado? Kidney failure. Listo, entonces miren que nos están diciendo niveles bajos de creatinina significan que puede, no, eran niveles altos de creatinina, ¿cierto? Significan fallo en el hígado y la hepatitis C da fallo perdón, en el hígado, no, en el riñón. Entonces miren que también sí hay una relación. Pues esas serían como las dos relaciones más fuertes entre estos indicadores que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Por ejemplo, miremos otro interesante. Por ejemplo, este que es de los donadores de sangre sospechosos. ¿Qué valores tenemos? Por ejemplo, tenemos valores altos negativos. Bueno, sí, más o menos. No tanto, pero más o menos. Por ejemplo, este de acá, colesterol alto y proteína alta, miremos qué significa. No mentiras, esta relación yo creo que sí más o menos la conocemos todos. Una como un poquito más rara, por ejemplo,
colesterol y albúmina, a ver a qué se refiere. Veamos qué significa. Bueno, bajos niveles de albúmina, problemas en el hígado. Mm, mm. Bueno, miren que acá también nos mencionan que la enfermedad de hígado causa bajo colesterol. Entonces dice, hay un decline prominente en en el plasma de colesterol y los triglicéridos en pacientes con em, hepatitis severa y fallo de hepático debido a una reducción de la biosíntesis de lipoproteína. Entonces miren que sí hay una relación muy fuerte y eso es lo que significa. Entonces así va encontrando uno las relaciones a partir de los datos. ¿Me hago entender cómo fue más o menos este ejercicio? Es básicamente lo que tenemos que hacer es que a partir de los datos que tenemos y de las relaciones que aparecen, tenemos que ver si las relaciones son lógicas en lo que estamos haciendo, ¿sí? Para que entonces detectar problemas o mirar, ah, bueno, no, los datos los tengo que analizar de otra manera o tengo que verificar si es correcta determinada información. Entonces hago una exploración de datos un poquito más detallada antes de empezar a utilizar esta exploración ya de las características como tal. Entonces así vamos revisando los datos. Miren que acá, por ejemplo, está el de donante de sangre normalito, el que no es sospechoso de nada. Y miren que acá, pues no se muestran esas correlaciones. Miren que todos los valores están como muy por acá en la mitad, entre 0 y 20%, que son niveles de correlación muy bajitos. Entonces ahí vemos que no hay esos indicadores correlacionados, pues que nos pueden indicar que hay algún problema en términos de problemas de hígado. ¿Sí ven? Pero pues el 1 siempre va a estar acá porque siempre es una característica con ella misma. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Todo bien, Sí, chicos? profe, vamos bien. Listo. Quiero sí que miremos entonces un ejercicio completo, pues ya con mucho de, pues con estos cuantos procedimientos son. Sería exploración de datos, exploración de características y ya análisis unidimensional y multidimensional de características. Entonces, vamos a hacerle todo el procedimiento a un conjunto de datos, ¿listo? Entonces, sería esta parte de análisis exploratorio. Entonces, yo que estaba poniendo acá, a esto ya los puse por allá en otro lado. Este cuaderno sería este de acá. Los datos serían estos de acá. Estos.
Listo, entonces vamos a hacer la carga. Si hagamos siempre la carga de estas 4 librerías por defecto cuando estemos analizando datos en Python. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para cargar estos datos? Vamos a aprender, aunque creo que ustedes ya lo sabían, cómo cargar datos cuando los tenemos descargados. Lo que hacemos es que presionamos acá subir los datos, los seleccionamos de nuestros archivos y ya los cargamos así. ¿Me avisan cuando estén acá, por favor? ¿Entendieron cómo era la parte de cargar los archivos para llamarlos desde el archivo como tal? ¿Entendí esta parte? Sí, Dani, listo. Ya. Listo. Entonces tenemos un dataset de 1087 filas y 56 columnas, o sea, 56 características. ¿Recuerdan para qué servía este método sample con un número acá adentro? ¿Recuerdan? ¿Qué pasaba? Para mostrar 5 datos aleatorios de todas las, como una muestra. Eso es para mostrar una muestra aleatoria de datos que tengo dentro. Entonces, cada vez que lo ejecuto, selecciona 5 diferentes. ¿Listo? Bueno. Entonces, como yo tengo tantas columnas, ¿qué pasa? Miren que cuando yo tengo muchas columnas, como en este caso que son 57, lo que va a pasar es que no me muestra todas las columnas de la tabla, sino que me muestra unos puntos suspensivos y me muestra como las últimas. Entonces, si yo quiero saber cuáles son todas las columnas, utilizo este comando que es dfcolumns. Entonces así obtengo el atributo que corresponde a los nombres de todas las columnas. ¿Sí? Bueno, este dataset que tenemos aquí corresponde a montañas rusas. Esto es en USA, con su estado, o sea, si están funcionando, si no, la ubicación, la fecha en la que se abrieron, tipo que tiene que ver con material y con otros datos, cuál fue la empresa que las fabricó, cuál es la restricción por altura, o sea, los niños desde qué edad se pueden montar o hasta qué edad se pueden montar, el modelo de la montaña rusa, la velocidad en millas, en kilómetros. Bueno, acá lo que tenemos son unas columnas en donde están pues separados los valores. Ya, por ejemplo, este está separado en el valor y la unidad.
Entonces, valor 74.6 y unidad, que es millas por hora. Bueno, acá hicieron lo mismo, no sé para qué, pero lo hicieron. El valor de la altura, 180, ¿esto se refiere a qué? Bueno, no sé. Ah, bueno, es que no alcanzamos a ver la altura acá. Bueno, para poder ver todos los datos, hacemos así. Colocamos DF y entre corchetes colocamos todas las columnas. Entonces, miren, voy a hacerlo desde ceros acá, esta parte. Y queremos ver absolutamente todas. Ay, pero acá no me las muestro todas. No las muestro. Me olvidó. ¿Será que se me puede hacer algo? Mm, Bueno, no me acuerdo de ese comando para mostrarlas todas, pero creía que era este. No funcionó. No, están todas, no, pues miremos en el archivo. Estoy abriendo el documento. Bueno, aquí sí sale. Entonces, vean, el modelo, la altura de la montaña rusa, inversión, o sea, si la montaña rusa está invertida o no, si es sistema de, ¿cómo se llama esto? O sea, si es montaña rusa del tipo de las que son con una cadena que supongo que son de las que se caen, o si es de las que van con gravedad, o sea, el mecanismo. No soy experta en montañas rusas, pero más o menos por ahí va la cosa. El costo de cada una, los carritos que tenga cada montaña rusa, el parque donde está, la duración que tiene el recorrido, la capacidad, la fuerza G, quién fue el diseñador. Tenemos, bueno, tenemos un montón de columnas, pero las del final son como las que más nos interesan porque son las que ya están como simplificadas. Entonces, el año en el que se introdujo, latitud y longitud donde se encuentra en el mundo, el material, la fecha en la que está, en la que se puso en funcionamiento, la velocidad en kilómetros por hora y en millas. Y acá divididos los datos, que era lo que estábamos hablando ahora. La altura, que fue la que vimos también ahora, pero separada pues en el valor y la unidad, si está inversa o no, y el valor ¿cómo se llama? De la fuerza G. Entonces, si ustedes se fijan, estas últimas columnas son como una simplificación de esas columnas anteriores que ya el autor hizo, pues para que nosotros podamos trabajar más fácil. Pero lo que nos tocaría hacer a nosotros en el caso de que estuviéramos trabajando desde ceros es esto mismo, dividir, por ejemplo, acá, dividir el valor del numérico de las unidades, pues para que podamos trabajar con los valores numéricos más fácil. ¿Listo? Entonces, bueno, leemos esta parte.
Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a preparar los datos. Como queremos hacer un análisis utilizando los datos numéricos, entonces lo que vamos a hacer es que solamente vamos a dejar de todos estos datos que tenemos acá, solamente vamos a dejar el nombre de la montaña rusa, la ubicación, el estado, que lo que quiere decir es que si está abierta o si ya no está funcionando, esa parte. El fabricante, vamos a dejar el año en el que fue introducido, la latitud, longitud, tipo del material, la fecha de apertura, la velocidad en millas por hora, la altura en pies, si la matriz, la montaña rusa está invertida o no, y la fuerza G. Entonces vamos a dejarlas estas y vamos a utilizar el comando copy. Ya les digo para qué sirve el copy. Bueno. Entonces la dejan así. Profe, una pregunta. Dime. Usted dijo que solamente íbamos a coger datos numéricos, ¿no? La mayoría datos numéricos, pero también estos que son como descriptivos. Pero, por ejemplo, Son vamos a ver por cadenas, qué sí. quitamos, sí, por qué quitamos estos de longitud y velocidad. Porque si tú miras acá arriba, por ejemplo, la longitud nos aparece el dato numérico con la unidad y no queremos eso. Queremos los datos que ya están preprocesados, que serían, por ejemplo, pues sí, el dato numérico con la unidad en 2 columnas aparte. Entonces, por eso no estamos tomando esos. Estamos tomando los que ya están procesados. Pero sí estamos dejando el del estado y el del fabricante y la ubicación, pues porque son datos descriptivos para entender mejor la información. ¿Sí? Ah, ok, listo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Ujú. Pero también, pues, para separarlos podríamos utilizar en split, ¿no? Pues, los que tienen la unidad. Lo que pasa es que desde estos datos, eso ya se hizo anteriormente. O sea, eso ya lo hizo el autor para darnos lo más sencillo, para que podamos hacer todo este resto de cosas que yo les quiero mostrar. Ah, Ah, bueno, bueno. por cierto, estos datos yo los saqué de una página que se llama Keigo, que es una página, esta página que está acá, que tiene muchos datasets y donde mucha gente hace retos pues de esto, de análisis de datos. Entonces, por ejemplo, estos datos que yo les estoy mostrando son datos de más de 1000 montañas rusas que fueron registrados en Wikipedia y que se extrajeron de ahí. Entonces, en esta página ustedes van a encontrar muchos datasets pues, para hacer exploración y de todo, sobre muchos temas diferentes. ¿Listo? Bueno, continuamos. ¿Ya están todos acá? Sí, Dani. Bueno, entonces acá lo que estamos haciendo es que estamos copiando los datos. ¿Qué significa que estamos copiando los datos? Que estamos generando un nuevo elemento que va a ser guardado en esta variable df. El enlace de las sesiones grabadas. Ay, Ángela, ¿de pronto nos puedes compartir ese enlace por acá? Lo voy a buscar y ya se los envío. Dale, muchas gracias. Listo, Juliana, y ya lo va a enviar Ángela. Bueno. Listo, entonces estamos dejando solamente estas columnas. Acá lo que estamos haciendo es dejar solo estas columnas que no están comentadas. Listo. Entonces, está esta función que se llama, esta función no, esto es un atributo que se llama dtypes, que para lo que sirve es para saber el tipo de dato de cada columna.
Entonces, ¿qué tipos de datos tenemos? Tenemos tipo de dato object, que esto es básicamente tipo cadena. Tenemos enteros, tenemos float y ya. Bueno, hay uno ¿qué? De los atributos que tenemos acá, de las características, que es fecha de apertura. Y la fecha de apertura me está diciendo que es una fecha tipo cadena. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer la conversión del tipo de dato. ¿Cómo hacemos la conversión del tipo de dato? La hacemos de la siguiente manera. Miren, si yo ejecuto la df en opening date clean, o sea, para mostrarme solo esa columna, miren que va a decir que el tipo es objeto, lo que significa que el tipo es una cadena. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos pd.toDateTime. Y miren que cuando lo ejecutamos, lo volvemos tipo fecha hora. ¿Sí? Profe, ahí cómo sabemos en qué formato está, si está primero año, mes y día, o bueno, en otro. Bueno, si tú quieres organizar el formato, ya tienes que utilizar las funciones que utilizamos anteriormente, ¿te acuerdas? Para organizar, para darle el orden. Pero pues acá en esta parte por ahora no nos interesa, la verdad. Ah, ok, ok. Vamos a trabajar simplemente con los datos así como están. Lo importante es el tipo, en este caso, el tipo de datos, ¿sí? Entonces, para que el tipo de datos nos quede guardado de esa manera, lo que hacemos es sobreescribirlo en ella misma. Entonces decimos que df de fecha de apertura va a ser igual a esa conversión que hicimos. Y entonces ya cuando ejecutamos, pues nos queda que la columna como tal sí quedó guardada con ese tipo de datos. ¿Listo? Y entonces ya nuevamente, si ustedes ejecutan esta línea, pues les va a salir que... esperen, ¿qué hice? Sí, que el tipo de dato es datetime. ¿Ya? Listo. ¿Todo bien hasta acá? ¿Nos dio hasta acá? Sí, Dani, perfecto. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes se fijan, en este data frame tenemos unas variables con mayúscula, otras con minúscula, pues tenemos todo como un poquito desorganizado. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero utilizar el renombrar pues los nombres de las columnas, lo puedo hacer también con el diccionario. Miren, acá lo estamos haciendo con un diccionario. Estamos diciendo nombre anterior, dos puntos, nombre que queremos dejarle. Entonces miren que ya queda todos los nombres como nosotros queremos modificarlos. ¿Sí? Vengan, pero yo recorté unas columnas y esto no me quedó guardado. Voy a volver a ejecutar. Una, tan. Lo ejecuté, no me acuerdo. 56 que ahí están. Luego acá. Ese, listo, nos quedaron 13 columnas, eso. Los tipos, acá están los 13, listo. Listo, acá están los tipos del dato. Ajá.
Acá otra vez los nombres de las columnas. Y todo bien hasta acá. Ah, listo, estamos bien. Bueno. Bueno, ¿qué hora es? Uy, está como tarde ya. Disculpen un momentico que yo me tenía que acordar de algo. Ah, bueno, listo. Sí, entonces yo creo que por ahora lo podemos dejar hasta acá porque tengo que terminar otra cosa. Entonces, miren. Entonces, por ejemplo, con esta podemos verificar si la suma de los datos, o sea, la cantidad de datos nulos que tenemos. Entonces, si yo digo solamente dfisNA, ¿qué va a pasar? Me va a mostrar acá todo el data frame completo y me va a aparecer acá en true, donde aparece un NA. Pero entonces, para yo analizar más fácil esta información de saber cuáles son los valores que no tienen, que tienen dato nulo, entonces lo que puedo hacer es colocar la función de suma para que entonces me diga, ah, bueno, nombre de la montaña rusa, todos tienen nombre, todos tienen ubicación, estatus, de los cuantos, 1300, ¿mil qué? 1087. De los 1087, de las 1087 montañas rusas, hay 213 que no se saben si están funcionando, si no, no está la información. Hay 56 que no tienen explícito el fabricante, el año de introducida sí lo tienen todas, la latitud y longitud, o sea, la ubicación geográfica no la tienen 275, el tipo del material, todas lo tienen, la fecha de apertura no la tienen 250, la velocidad en millas por hora no la tienen 150, la altura en pies no la tienen 916, si la matriz está invertida o no, pues todas tienen esta información, y el valor de la fuerza G, pues tampoco lo tienen muchas. Entonces, así yo puedo verificar esta información. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Sí, Sí, Dani. profe, vamos bien. Bueno, entonces yo creo que por hoy sí podemos dejar esta, pues hasta acá, y pues ya, entonces la próxima semana terminamos de revisar este ejercicio, ¿listo? Listo, profe. Dani, Muchas perfecto. gracias. Bueno, entonces que les vaya muy bien, que les rinda mucho. ¿Quieren preguntar algo antes de que terminemos? No, Dani, de mi parte no, muchas gracias por todo. Daniela, yo sí quiero preguntar algo. Cuéntame. Ujú. Es que no sé si usted ya haya trabajado con algo de bases de datos como meteorológicas. Es que yo estoy cursando un seminario de egreso y ahí piden como desarrollar una propuesta de un proyecto. Entonces yo pensé en analizar datos del IDEAM de velocidad del viento, Ujú. pero yo hasta ahora no he podido encontrar esas bases de datos porque me meto al IDEAM y eso nunca carga. O sea, yo busco los periodos de tiempo y sí me deja, pero de resto no me deja descargar y no he podido encontrar en otro lugar. Bueno, yo no les puse acá esta información. Espérame, yo por acá tengo una información que puede ser útil, que es... Dani, Sí, dime. con respecto a los datos, ¿qué tipo de información necesita? ¿Velocidad del viento? Sí, por ejemplo, velocidad del viento, humedad. En, en la NASA, ellos La tienen NASA. una plataforma que dan esos datos para energías renovables. Y adicional, hay un proyecto
que se llama Ninjas, pero a ver si yo tengo acá el enlace. Mira, por acá está el enlace de la NASA, en esto que acaba de publicar, la 9. Esa es la base de datos de la NASA para datos meteorológicos y espaciales y todo eso. Y lo otro, pues lo que Juan va a decir ahora. Mi mami, ella nos llama a ver. Listo, chicos, entonces, sí, eso sería. ¿Algo más que quieran preguntar? Pegar el comentar? enlace. Este es el enlace eso es para un año. Solamente está en el 2019, pero ellos hicieron los cálculos para el proyecto por si de pronto le interesa. Ah, no, sí me interesa porque de hecho es relacionado con energía eólica. Entonces, muchísimas gracias, Juan Camilo. Listo, pero eso solamente es un año. Es el No, no 2019. importa, sí me sirve, muchísimas gracias. Y ahí los de la NASA, ellos sí tienen constantemente pues toda esa información pues atrás de los satélites. Ah, listo. Listo, Bueno, muchas chicos, los gracias. dejo entonces yo porque tengo ya una reunión, entonces que les rinda mucho y ya entonces hablamos la otra semana, bueno. Listo, muchas Listo, gracias. gracias. Bueno, muchas gracias, Dani. Chao. Chao, con gusto. Chao. Gracias, Dani. Dale, con gusto, chao.